Seres de Palabras. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Te acordás cuál fue el primer libro que leíste? Probablemente sería un patufet, que eran unos cuentos ilustrados que editaba la Abadía de Montserrat en catalán. O sea, yo nací en los 70 en Cataluña y era una época, al año de nacer yo, murió el dictador, murió Franco, y empezó una tímida producción de libros en catalán que había estado prohibido, que era el idioma en el que hablábamos en casa. Y entonces los monjes, estos que eran los monjes muy progresistas, muy de izquierdas de Montserrat, son los que empezaron a editar libros ilustrados para niños en catalán. Y yo recuerdo que tenía toda la colección y me pasé años leyéndola. Vos viviste ese resurgimiento de España luego de la dictadura, que entre otras cosas llevó a que las artes puedan expandirse casi descontroladamente, sobre todo en los 80, ¿no? Que España vive Sí. una época, no sé, muy libertina. Sí, en los 80 hubo muchísima creatividad. Todavía no había muchos recursos, o sea, era una época donde había que aplicar mucha creatividad a la obtención de recursos, pero sí había creatividad, artistas, una eclosión. La cultura se hizo muy juvenil y se dejó muy en manos de la juventud, pero juventud que en la época tenía 17 años, 19. Los artistas eran muy jóvenes, ¿no? Porque también era la generación que no había sido tocada por la dictadura, ¿no? En los 90 ya se empezó a organizar todo un poco más y empezó un periodo de prosperidad económica con el declive que todos conocemos de los últimos años, ¿no? Pero sí hubo una eclosión cultural muy grande en los 80, una cultura probablemente más popular, más de base, y en los 90 se sofisticó bastante y empezó ya a ser una cultura menos espontánea, por así decirlo, pero quizá, si pudiéramos aplicar términos absolutos de calidad, de una calidad mayor. Curioso, es como suelen evolucionar los procesos culturales, ¿no? ¿Cómo te afectó a vos ese proceso cultural, esa apertura de la sociedad mientras vos crecías y madurabas en tu relación como lectora? Claro, ¿Qué leías? Bueno, yo tuve la suerte, yo leía de todo, o sea, he leído, ahora de más mayor leo más no ficción, ¿no? O sea, leo más ensayo, y leo más pensamiento, y leo más historia, pero de joven, leía básicamente novela y mucho cómic. Probablemente los catalanes, por influencia francesa, hemos leído muchas historietas y mucha banda diseñada, pero sobre todo ficción, pero tanto española como catalana, como clásicos, como estadounidenses, como rusos. O sea, piensa también que España siempre fue una gran potencia editorial, donde se editaron cantidad de títulos que luego se exportaban muchos a América Latina. Cataluña particularmente, donde estaban tanto las independientes buenas como Anagrama, Tusquets, todas estas editoriales estaban en Barcelona, y luego las grandes, Planeta, por ejemplo, también estaba en Barcelona. Sí, Alfaguara estaba en Madrid, era de las pocas, junto con Grupo Anaya creo, que estaban en Madrid, ¿no? Y Santillana, que bueno, queda prisa, ¿no? Pero había una facilidad de acceso a novelas traducidas, extranjeras traducidas y nacionales muy grande. Y luego la suerte de que en esa misma eclosión de los 80 y los 90 hubo un crecimiento enorme de la red de bibliotecas. Entonces yo recuerdo ir a la biblioteca de mi barrio y sacar 2 libros al día, devolverlos al día siguiente, sacar otros 2, es decir, había infraestructura pública que funcionaba bien. Y había un acceso a la literatura muy grande, y la literatura estaba muy presente en la vida diaria, es decir, había programas de cultura que los conducían escritores, había programas de entrevistas, que eso se ha ido perdiendo infelizmente, pero el intelectual tenía un papel en la sociedad, en la comunicación, era una figura muy respetada, ¿no? Con los años eso se ha ido perdiendo, pero en esa época realmente tenía una relevancia social
grande, ¿no? Hoy en día tú dices que eres escritor y casi equivale a ser un vago maleante con poco oficio y poco beneficio, ¿no? Y en cambio, cuando yo crecía, se asociaba a una idea de prestigio cultural que se ha perdido bastante, honestamente. ¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿Hubo un momento en el que conscientemente asumiste voy a ser escritora o se fue dando de una manera espontánea? No, en mi caso muy pronto, yo aprendí a leer como con 3 años, muy pequeñita, entonces leía de siempre con 6, en primero de primaria gané un premio de poesía que era como criaturas de 6 a 10 años o así, a partir de ahí ya fue como qué bien escribe la nena, y entonces la nena ya quiso ser escritora. Y me di cuenta de que se me daba, o sea, me gustaba mucho leer, he leído mucho más que escrito, pero he escrito de siempre, y primero evidentemente porque si a las maestras y a tus papás les gustaba, pues tú querías hacer, siempre quieres llamar la atención. Si es porque eres bueno, será porque eres bueno, y si no llamas la atención siendo bueno vas a ser muy malo para llamar la atención, ¿no? Entonces, como todos los niños, me di cuenta de que eso me valía, y a partir de ahí ya fue escribir, de muy pronto. Yo creo que con 6 o 7 años me preguntabas qué quería ser y yo te decía que escritora. Lo tenía clarísimo. ¿Qué fue lo primero que escribiste? Yo me acuerdo del primer poema que escribí, que era ese que escribí como con 5 o 6 años, empezaba, era un ripio absurdo, absoluto. Esto es que empezaba como, porque mi madre lo encontró hace poco, que era un poema sobre el camello, y empezaba, el camello es un animal muy serio y muy cabal. Bonito, pareado, horroroso, que no me acuerdo ya de cómo seguía, pero en la línea, ¿no? O sea, era un poco... Escribí una criatura de 6 años, ¿no? Sí, pero recuerdo escribir relato y escribir poesía y escribir... Tengo textos de 50 o 60 páginas escritos con 9 o 10 años, ¿no?